El día de hoy vamos a ver un poco en lo que nos quedamos la vez pasada. La vez pasada lo que comentó Abneris fue algo súper interesante, ¿no? Su último comentario que decía, es que nosotros vamos muy atrasados, ¿no? Y va a ser muy difícil que alcanzamos a llegar a los objetivos de las metas de ODS, ¿no? Entonces es algo que justo no nada más lo pueden ver ustedes, ¿no? Sino es evidente. Entonces, hoy lo que vamos a platicar es un poquito de este camino para llegar justamente a Hábitat 3. Después vamos a platicar sobre específicamente cómo fue esta reunión en el año de 2016 de Hábitat 3, que se comprometieron. Vamos a ver cómo se llama, bueno, este documento, ¿no? Que se va a encargar justamente de los temas de urbanismo y vamos a entrar a ver de una forma general cuál es la estructura y los grandes temas en los cuales va a trabajar Hábitat 3, específicamente ya para las ciudades, ¿no? Particularmente, esto nos va a servir justamente para enmarcar ya el diagnóstico que vamos a estar haciendo sobre la alcaldía en particular que ustedes van a estar analizando. Les dejé ya en el Classroom un documento que es justamente del que vamos a platicar hoy. Y ese como tal, pues como es el documento rector, vamos a tenerlo que leerlo completito. Entonces, de hoy para el día viernes, vamos a leer las primeras 16 páginas y para la siguiente semana, vamos a leer la otra mitad, ¿no? Bueno, no la otra mitad, porque no vamos por mitades. Son en total 76 páginas y es importante leerlo todo porque nos marca los puntos en los cuales vamos a estar o los que se comprometieron en esa reunión de Hábitat 3, ¿no? Entonces, tenemos que conocerlos completitos para saber exactamente cómo es que vamos a hacer nuestro diagnóstico. Lo vamos a hacer poco a poco, el ir leyendo la nueva agenda urbana. Ay, permítanme tantito, que hay dos personas. École. Pero es importante que ustedes lo conozcan completo, ¿no? Entonces ya lo tienen disponible ahí en el Classroom para que lo puedan descargar y puedan estar clase con clase haciendo la lectura. A lo mejor no clase con clase, vamos a revisar los puntos que leyeron, porque vamos a empezar ya a hablar un poco del diagnóstico, pero sí finalmente vamos a tener que revisarlos todos, ¿vale? Entonces, les voy a compartir pantalla para que platiquemos primero de esta ruta para llegar a Hábitat 3. Y ahorita también espero que nos dé tiempo. Sí, yo creo que sí nos da tiempo. Vamos a hacer una actividad, no por equipo ahora, sino que vamos a hacer la actividad en grupos para que sean de varios equipos, los mezcle de forma aleatoria el Zoom, para retomar esa actividad que les había dejado de cuáles son las metas, ¿no? Dentro de los ODS específicas para ciudades que encontraron, ¿no? A ver si encontraron por alcaldía o si encontraron solamente de forma general para la Ciudad de México, ¿vale? Entonces, esperemos que nos dé tiempo de todo, si no esta actividad de grupos la hacemos el próximo viernes, ¿vale? Les voy a compartir pantalla. A ver, ¿dónde está? Acá. Ok. Listo. Vamos a quitar aquí para que se vea más amplio. Ok. Bien. Como tal, ya habíamos hablado que en la agenda de desarrollo, la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se plantean diferentes objetivos en los cuales hay que trabajar, ¿no? A nivel mundial para poder avanzar justo a
este desarrollo sustentable, ¿no? Y platicábamos que tocan diferentes temas. Hay uno que es específico para hablar de ciudades, pero otros de los objetivos se van encadenando justamente a este objetivo de lograr ciudades sustentables. Y en particular, después de esta reunión de Hábitat 1, que fue, perdón, de Hábitat 3, fue la primera reunión que se da ya en temas muy específicos después de elaborar la Agenda 2030, ¿no? Entonces, es el primero. Entonces, como tal, esta reunión, este tema de Hábitat 3 ya incluye este enfoque completito de los objetivos de desarrollo sostenible. Ah, sí, ok, ahorita checamos eso al final de la clase. Ajá, va que va. Ok, sí, Paula. Bien. Tenemos entonces que, ¿no? Ya habíamos comentado que desde los años 70 empiezan a revisarse, ¿no? Todos estos impactos que puede tener la economía, la contaminación, el desarrollo de los asentamientos humanos, ¿no? Y justamente en 1976 se crea Hábitat 1, donde aquí el enfoque completamente es hacia asentamientos humanos, ¿no? Empieza a crecer las ciudades y se reconoce entonces que tiene que haber formas de organizar o gestionar esos asentamientos humanos para que no crezcan de forma desmedida, generando zonas de pobreza combinadas con zonas planificadas, ¿no? Zonas sin haber sido proyectadas o planificadas con otras zonas que completamente han sido creadas por las ciudades, ¿no? Entonces, se adopta este programa de hábitat como un plan de acción que va a permitir gestionar los asentamientos humanos de tal forma que se tenga vivienda digna, ¿no? Para las personas que habitan las ciudades. Se reconocen entonces que hay temas muy importantes en materia de las ciudades, particularmente pues las ciudades al ser centros que concentran actividad económica, educativa, cultural, son motores de desarrollo en sí mismas. La urbanización como tal se considera entonces es una oportunidad para las personas que llegan, es una oportunidad de planificación y de organización de asentamientos humanos y además se hace un llamado a que tengan más participación en el desarrollo de las ciudades, ¿no? Realmente muy pocas ciudades han sido planeadas desde cero, ya lo habíamos comentado la vez pasada con las ecocities, pero se observa que había un gran crecimiento de ciudades, ¿no? Empieza esta tendencia de la explosión demográfica y se observaba entonces que como tal simplemente ciudad se relacionaba con un concepto de crecimiento, ¿no? Crecimiento de aglomeraciones, de asentamientos urbanos, sin que realmente hubiera una planificación o gestión de cómo estaban creciendo, de cómo deberían crecer esas ciudades. Entonces, se insta a las autoridades locales a que empiecen a planificar, ¿no? A que empiecen a generar planes y programas donde tengan claro hacia dónde puede crecer su ciudad o cuáles son las formas más convenientes de crecimiento, porque finalmente es un hecho que a lo mejor no se puede controlar, ¿no? El crecimiento de las ciudades por la cantidad de gente que llega. Lo que sí se puede controlar es el crecimiento de las ciudades en cuanto a planificación urbana, ¿no? Dónde vamos a colocar servicios, dónde puede la gente crear desarrollos inmobiliarios. Y esta es como la primera parte que se plantea, ¿no? En Hábitat 2, particularmente ya en 1996, si ven ustedes 20 años después, la segunda conferencia, pues ya plantea estas necesidades, ¿no? Particularmente, se realizan, además, se acuerda en Hábitat 2, que se van a estar realizando diferentes foros entre naciones, entre países,
para intercambiar formas de planificación e inclusive se va seccionando por grandes temas, ¿no? Por ejemplo, hablando en materia de transporte, hablando en materia de infraestructura, hablando en materia, por ejemplo, de equidad urbana, hablando en materia de infraestructura de gobierno, infraestructura pública. Aquí tengo dos. Jesús creo que tiene problemas para ingresar. Ok, creo que ahí viene. Y justamente entonces ya se tiene claro a partir de 1996 que no basta solamente con crear un plan de acción, ¿no? Sino que además tiene que haber un intercambio muy claro entre ciudades. Tienen que levantarse información sobre cuáles son las situaciones de las ciudades para tener formas de evaluar cómo ha evolucionado ese crecimiento de las ciudades, ese urbanismo particularmente, ¿no? Y sobre todo intercambiar opinión, intercambiar experiencias. Y además, ya para 2014, se tiene claro que además no solamente deben de participar más las autoridades, ¿no? Es decir, los gobiernos locales, gobiernos estatales, sino que también, por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil deben de participar en esa toma de decisiones de cómo se va a organizar la ciudad, de cómo va a crecer, de cuáles son los puntos relevantes o importantes a tomar en cuenta. Entonces, justo aquí se plantea este principio de equidad urbana que nos dice, pues todos deben de ser contemplados para tomar las decisiones de cómo se van a desarrollar las ciudades. También, por supuesto, durante esos 20 años, de 1996 para llegar a la siguiente cumbre o siguiente reunión de hábitat, se tuvo que elaborar una gran cantidad de documentos temáticos, ¿no? Esto que decíamos ya son por temáticas específicas, para que las ciudades que tengan algún problema o plan de crecimiento específicamente en esa temática pudieran obtener información de otras ciudades, experiencias de otras ciudades, que les permitiera también decidir cómo iban a manejar esos grandes temas, ¿no? Para lograr mejoras en la calidad de vida. Y como les comentaba, justo para llegar a la reunión Hábitat 3, ya teníamos como antecedente que en 2015 pues se firma la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y justo por eso se crea uno específico, porque ya se tenía trabajo realizado en Hábitat 1 y Hábitat 2, uno específico a ciudades, ¿no? Cómo generar ciudades y comunidades sostenibles. Por supuesto, ciudades porque son los asentamientos que concentran una mayor cantidad de la población, pero también en cuanto a desarrollos de otros grupos, ¿no? Pueblos, municipios, comunidades, que también tengan este enfoque de sostenibilidad. Se elaboró un documento borrador y se llevaron a cabo diferentes reuniones de mayo a junio del 2016 particularmente, para poder llegar a un documento que retomara todas las preocupaciones y todas las necesidades de las ciudades que estaban participando en estos programas de hábitat. Y entonces justamente se llega, ¿no? Ya con documentos preparados, con levantamiento de diagnósticos, con documentos por tema, por gran tema de interés de las ciudades, y con un buen grupo de países que deciden participar justamente en esta tercera conferencia que se llevó a cabo en 2016. Entonces, como tal, pues Hábitat 3 se lleva a cabo en la ciudad de Quito y se plantea como la primera conferencia después de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que va a referirse específicamente a un tema como son las ciudades y asentamientos humanos, ¿no? Entonces, ya aquí se reconocía que había una necesidad de los gobiernos de intervenir en cómo debía de planificarse
gestionarse y además crearse legislación específica relativa a cómo se van a organizar las ciudades. Y en particular, hubo discusión entre las ciudades, entre diferentes ciudades de diferentes tamaños, y a partir de esos intercambios de notar cuáles son las necesidades, cuáles son las grandes problemáticas, se llegó a elaborar un documento que es el que se llama la nueva agenda urbana, que es ese que les coloqué en el Classroom, donde ya se especificaban cómo se pueden lograr, cómo se pueden alcanzar estas ciudades que sean más incluyentes. Ya se consideraba, ¿no? Lo mejor es que las ciudades crezcan de forma compacta, que crezcan de forma vertical, para evitar justamente estos problemas de desarrollo de infraestructura, para evitar que haya asentamientos humanos en lugares riesgosos o peligrosos, para que, por supuesto, haya medios de comunicación, tanto de infraestructura como comunicación verbal, que permita justamente lograr una mejor gobernanza en las ciudades, ¿no? Y decían, bueno, por supuesto también tiene que ir de la mano con contar con legislaciones urbanas específicas que expliquen cómo se va a gestionar, ¿no? Cómo se van a gestionar los residuos, cómo se van a gestionar los recursos, si se pueden tener áreas naturales protegidas y quién se va a encargar de vigilarlas, cómo se puede promover el desarrollo económico, ¿no? Que vaya de la mano con el desarrollo ambiental y con el desarrollo social. Y entonces se creó en esta reunión se crea esta nueva agenda urbana. Particularmente en Hábitat 3, llegaron representantes de 167 países, hubo más de 30,000 asistentes. Se hicieron además reuniones regionales también, reconociendo que había problemáticas muy similares entre países que se encontraban en las mismas regiones. Y entonces se firma, ¿no? esta nueva agenda urbana por parte de los países que participaron. Esta agenda urbana se plantea entonces metas para los siguientes 20 años, ¿no? Si ustedes recuerdan, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se crean en 2015 y se crean con objetivos hacia 2030, por eso se llama la Agenda 2030, ¿no? Es decir, serían 15 años más de cómo se va a trabajar para alcanzar esos objetivos de desarrollo. En el caso de la nueva agenda urbana, se planifica incluso a 20 años, solamente se crea un año después de que se lanzan los objetivos de desarrollo sostenible, pero se reconoce que las ciudades necesitan mucho trabajo y que además van a seguir cambiando a medida que sigue pasando el tiempo y van a seguir cambiando de forma muy rápida por el crecimiento poblacional, por las necesidades de desarrollo económico, etc. Entonces, esta agenda urbana es amplia, ¿no? Por eso les decía, la vamos a leer poco a poco, pero la tenemos que leer toda, la tenemos que conocer toda. Se compone de 175 puntos con 3 principios básicos. Estos principios básicos son no dejar a nadie atrás, mecanismos de economía urbana sostenible e inclusiva. Esta parte, ¿no? de ser inclusivo es muy importante dentro de esta nueva agenda urbana. Y por supuesto, la sostenibilidad ambiental, ¿no? Que vaya de la mano con la protección y conservación del medio ambiente. Se establecen, por ejemplo, que en estos principios las ciudades son las que generan principales aportaciones, particularmente en México, ¿no? Sus grandes ciudades crean una gran aportación en temas económicos, pero también son los que pueden tener más avances en cuanto a igualdad de género y acceso universal a los servicios que necesita una urbe. Se propone además trabajar de forma importante en materia de disminución de la pobreza y el hambre. Se promueve también buscar la forma de prevenir especulación de precios, porque justo lo que habíamos comentado las veces pasadas, ¿no? De estos procesos de gentrificación o gentrificación, que lo que generaban era pues también especulación con los precios
de la tierra, ¿no? De los predios en algunos centros que tenían este despegue, y que entonces lo que generaba era desplazamiento de las personas en lugar de mejora de su calidad de vida, ¿no? Entonces, algo muy importante que se reconoce es que hay que aumentar la capacidad de resiliencia de las ciudades, es decir, por este crecimiento que se tiene en las ciudades, por los impactos de las crisis económicas, las ciudades pueden presentarse de repente frente a problemas más agudos, ¿no? Pero las ciudades en sí mismas deben de ser capaces de reorganizarse, de tener una forma de planificación flexible que permite inmediatamente esa recuperación no solo económica, sino también de los espacios de conservación, de los espacios culturales, de los espacios de convivencia de las personas. Y sobre todo, algo interesante es que además se incluyen también estos derechos de los niños, de las niñas y particularmente de las mujeres para trabajar en el camino de estos temas de equidad, ¿no? Y también se hacen algunos acuerdos en materia de migrantes, ¿no? Refugiados, desplazados internos, ¿no? Es decir, todas las modalidades en que puedan llegar. Luego entonces, tenemos que en particular los ejes en los que debe de trabajar nuestro país en materia de la nueva agenda urbana son 7 grandes puntos. 4 ejes, ¿no? Que son los ejes transversales, y 7 puntos específicos de la política de desarrollo urbano. Los grandes ejes son el derecho a la ciudad, ¿no? Esto que comentábamos de que debe de existir participación ciudadana, democrática de los habitantes para poder decidir cómo se construye su ciudad, ¿no? Cómo se organiza su ciudad. Y se reconoce entonces la participación individual de las personas, pero también colectiva, ¿no? Retoma mucho este enfoque que habíamos visto, justamente de incluir a las ONG, ¿no? De que no solamente deciden los individuos o los gobiernos cómo se planifica, sino que hay que dejarles un espacio importante a las ONG para que también tomen como punta de lanza para los planes de desarrollo los temas que son de su interés, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando vimos estos movimientos, particularmente en el nuevo urbanismo, uno de los papeles más importantes que tomaron para organizarse, pues fueron justamente el papel de las ONG, ¿no? El otro eje transversal es la igualdad de género, ¿no? Es decir, todo el tiempo tiene que ir presente en los planes de acción de desarrollo. Buscar promover que haya un acceso equitativo, que con el reconocimiento de que en muchos casos las mujeres no tienen las mismas oportunidades, pues asegurarse que por lo menos en cuanto a política de desarrollo de las ciudades, sí se promueva, sí se alcance esa igualdad de género. La accesibilidad universal, ¿no? Es decir, que todas las viviendas que se encuentran en la ciudad puedan satisfacer las necesidades de los habitantes, ¿no? De niños, de adultos, de personas mayores, de personas de discapacidad, y que no se conviertan en barreras, ¿no? Para estas personas que tienen a lo mejor movilidad reducida o que ya tienen una movilidad más lenta. Es decir, asegurarlo para todos, ¿no? También esto que comentábamos tanto en las ecocities como en el nuevo urbanismo, ¿no? Que decían, o sea, la ciudad tiene que ser incluyente. No solamente es que haya vías, sino que además esas vías sean transitables por cualquier persona independientemente de la forma como se mueve. El otro gran eje es la inclusión urbana, que como tal aquí se habla justamente de generar espacios que permitan disminuir o desaparecer la desigualdad entre las personas, ¿no? Que haya respeto a la diversidad de pensamiento, de organización, de reunión, de expresión, de tal forma que no haya discriminación en la misma ciudad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, además estos puntos que decíamos que son a partir de estos 4 grandes ejes, se establecen los puntos en los que tiene que avanzar la ciudad.
particularmente, bueno, las ciudades particularmente en nuestro país, que es la vivienda, ¿no? La vivienda como tal es una necesidad en la medida en que la población en México sigue creciendo, en la medida en que sigue habiendo migración del campo hacia la ciudad, y el sector vivienda en particular contribuye de forma importante al Producto Interno Bruto, ¿no? Es decir, es un generador de actividad económica, es un sector de arrastre para la economía en general, ¿no? Justamente porque integra el sector de la construcción y porque todas las personas necesitan una vivienda digna, ¿no? El segundo punto es el desarrollo regional para combatir la desigualdad. Aquí se reconocía, ¿no? Que sobre todo, y no es nada más, ahorita vamos a ver un videito, porque no es solamente en el caso de las ciudades en nuestro país, sino en general, la mayor parte de la población, alrededor del 82% de la población pues en todo el mundo, vive en ciudades, ¿no? En zonas urbanas. También se requiere en particular que haya un marco legal específico para ciudades, ¿no? Que sean muy claros en todas las zonas metropolitanas que existen. El cuarto punto es que este enfoque, ¿no? De construir ciudades compactas, porque en la medida en que las ciudades crecen de forma extensiva, hay más dificultad de proveer de infraestructura, hay más probabilidad de que se creen estos cinturones de miseria, hay más probabilidad de que no pueda darse mantenimiento a toda la red de infraestructura. Y además también de que aun cuando, por ejemplo, exista vivienda de forma extensiva, pues en realidad no están teniendo las mismas oportunidades por el tiempo de desplazamiento que se tiene que hacer de un lugar a otro, ¿no? Por ejemplo, en un diagnóstico, y también ya nos tocará revisarlo en el diagnóstico que vamos a hacer, se identifica que para recorrer la Ciudad de México de norte a sur se requieren alrededor de 5.7 horas. Y para recorrerla de oriente a poniente se requieren alrededor de 2.7 horas, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Y justo es porque nuestra ciudad ha crecido de forma expansiva. Inclusive se ha identificado, y por eso es que hay planes de desarrollo, particularmente con el Fideicomiso de la Ciudad de México, para volver a reactivar el centro, ¿no? Porque el centro antes era un lugar donde habitaba la gente y de repente empezó a convertirse en un lugar solamente de confluencia para negocios, ¿no? Muchos de los que eran casas habitación se convierten en bodegas y de repente muchos quedan ya abandonados, ¿no? También un poco por los daños que hubo con los sismos, pero entonces empieza a crecer la ciudad de forma expansiva en lugar de renovar, de reconstruir estos espacios que ya se encuentran en el centro de la ciudad, que ya cuentan con infraestructura, que ya tienen medios de transporte y de comunicación accesibles en la cercanía, ¿no? Entonces, por eso se reconoce este enfoque de que las ciudades deben de crecer de forma compacta y que, por supuesto, debe de ser productiva este crecimiento o esta construcción de las ciudades. El quinto punto es que haya una gestión eficiente del suelo con las tecnologías que se puedan adquirir, ¿no? Que sean además tecnologías modernas, nuevas, para poder dar una seguridad jurídica, ¿no? Este tema de la tenencia de la tierra es sumamente importante en materia de ciudades, ¿no? Entonces tiene que haber una seguridad jurídica en materia de propiedad de la tierra en cualquiera de sus modalidades, colectiva, privada, federal, pública, para que sea muy claro y eso dé seguridad. El sexto punto es que se promueva una nueva cultura del espacio público y la movilidad, ¿no? Esto, el reorganizar, observar cómo se mueven, cuáles son los flujos, cómo se va a promover esa movilidad de una forma que sea sana, que sea segura. Y particularmente en la Ciudad de México ha habido muchas intervenciones en diferentes lugares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, por ahí un programa bien interesante que se desarrolló justamente ¿cómo se llama? Creo que es en el Instituto de Ciencias de la Complejidad, algo así.
ahí en la UNAM, que fueron los famosos semáforos inteligentes, ¿no? Que miden los flujos de los autos, los flujos de las personas, y entonces empezaron a usar estos semáforos, no todavía en toda la ciudad, pero sí hay algunos corredores que ya las tienen en algunas calles, donde según la cantidad de autos que se detectan, se calculan los tiempos en que deben de estar los semáforos, ¿no? Normalmente en muchos lugares todavía son los policías de tránsito los que intervienen, pero pues muchas veces, ¿no? A veces en vez de ayudar, pues generan más caos. Entonces, justo estas nuevas tecnologías de sensores permiten que se calculen los flujos, la cantidad de gente, cuáles son las horas pico en que hay más automóviles, y entonces los tiempos de los semáforos se programen, ¿no? De forma coordinada, de tal forma que permiten que haya ese flujo continuo y evitar que se cree demasiado tráfico, tránsito, que a la larga en lugares o puntos donde hay mucho tráfico, pues también se incrementan los accidentes, ¿no? Tanto de autos como hacia las personas. Pero bueno, ese proyecto está interesante, pero creo que nada más creo que no recuerdo bien si sobre reforma sobre insurgentes se colocó, pero bueno, todavía tenemos la ciudad, muchos puntos que son, sobre todo porque tenemos una ciudad que creció de forma expansiva, ¿no? El séptimo punto es el tema de ciudades sostenibles, que justamente lo que busca es cómo se va a cuidar el entorno frente a posibles desastres naturales. Y en particular, pues en nuestro país, bueno, no es nuestro país, en nuestra ciudad ya se sabe que tenemos ciertas problemáticas, ¿no? La subsidencia de la ciudad, que es los hundimientos por el agotamiento de las cuencas de agua, ¿no? Entonces, y sabemos que de por sí eso es un problema, y si se junta con desastres naturales, ¿no? Por ejemplo, los sismos, con las lluvias atípicas, pues entonces se crea más vulnerabilidad hacia la vivienda. También, por supuesto, cuando se dan estos desastres naturales, pues lo primero que sufre es la infraestructura, por ejemplo, la energía, las comunicaciones, ¿no? Telefonía, internet, y también, por supuesto, la infraestructura de agua. Una de las cuestiones, por ejemplo, que tardaron más en recuperarse después del sismo de 2017 fue justamente la infraestructura de agua, ¿no? O sea, más o menos no pasaron, no fue tan trágico como el de 1985, el sismo, en cuanto a la caída de edificios o la cantidad de fallecimientos de personas en la ciudad, pero sí se dañó mucho la infraestructura de agua y drenaje, ¿no? Entonces, pues había que modificarla, corregirla, cambiarla inclusive en lugares donde la afectación fue demasiada. Entonces, justo lo que tiene que buscarse es cuáles son esos mejores materiales, formas de metodologías de construcción que permitan ser más flexible a la infraestructura para que justamente se vuelva una ciudad más resiliente, ¿no? Que si vuelve a ocurrir un desastre natural parecido, no se vuelva a ver tan afectada la infraestructura, ¿no? Es decir, que la ciudad pueda recuperarse de forma rápida, la movilidad, la infraestructura, la forma de comunicarse, etc., ¿no? Entonces, estos son justamente los ejes que se van a trabajar en la nueva agenda urbana, y justamente estos son los ejes o los puntos que se han reconocido, por lo menos de 2016 que se firmó la nueva agenda urbana, hasta nuestros días, que en realidad todavía quedan pendientes muchos de estos puntos, ¿no? Ustedes ya me lo contarán ahorita con los temas de las metas de ODS, y justamente esa lentitud en el avance de los temas, pues está provocando que no alcancemos esos objetivos de la nueva agenda urbana, ¿no? Es decir, que no los logremos para 2030, ¿no? Ya estamos en 2021, nos faltan solamente 9 años. Han pasado 5 años desde que se firmó la nueva agenda urbana, y el ritmo al cual se han implementado algunos planes
pues no muestra que vayamos a alcanzar el punto óptimo de estos 7 puntos en particular para México para 2030, ¿no? Entonces, y es una preocupación real, ¿no? El decir, bueno, si no se puede mejorar la ciudad de forma tan rápida, entonces, ¿cuáles son las vías? ¿Qué tenemos que hacer? Bien, entonces, les dejo, ¿qué será? Tómenle una impresión de pantalla, déjenme la hago más grande. Para que justo ahorita, en lo que vamos a trabajar en grupos, ustedes revisen lo que ya revisaron de las metas de ODS, ya sea por ciudad o ya sea por alcaldía, mucho mejor por alcaldía, se encontraron por alcaldía. La alcaldía que ustedes van a analizar, cuáles de estos puntos, ¿no?, son necesarios, indispensables de trabajar ya de forma inmediata y cuáles, a lo mejor no de forma inmediata, pero también es importante trabajarlos, ¿no? Y cuáles están en consonancia con esas metas de los ODS que ustedes encontraron en la plataforma de metas, ¿vale? Entonces, ¿ya le tomaron impresión de pantalla? ¿Sí? Ya, ¿Listo? maestra, ok. Gracias. Entonces, voy a mandarlos en grupos. No van a estar necesariamente con los de su equipo, ¿no? Pero la idea es que ustedes discutan, primero en particular en la ciudad, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cuáles son esas metas de ODS? ¿Cuáles son las que sí podríamos alcanzar, ¿no? Y que además están en consonancia con esta nueva agenda. ¿Y cuáles son los que de plano, pues requieren mucho trabajo más, ¿no? Entonces, los voy a mandar a grupos. Van a tener ustedes 8 minutos para discutirlo y regresamos aquí a la plenaria para que entonces nos den las conclusiones que tuvieron por grupo, ¿no? Una vez que pasan 5 minutos, me voy a meter a sus salas individuales para que ustedes me platiquen cómo van, si ya terminaron de comentarlo, de discutirlo y revisar en los grupos, ¿no? Somos 15, podemos hacer grupos entonces de 4 por 4, vamos a hacer grupos de 4 personas, ¿no? Pero uno se nos va a quedar solito. 4 por 3, 12. De 5, bueno, 4 y 5 los vamos a hacer. Entonces serán 3 grupos para que puedan discutir, ¿vale? Sí, yo creo que sí, con eso es suficiente. Les va a aparecer el botoncito, ya saben, que los invita a que vayan a no, yo creo si hacemos 4, porque si no, no les va a dar tiempo a todos de hablar. Ok. Y listo, vámonos para allá. Les va a aparecer un botoncito que les dice que vayan a la sala. ¿Va que va? Por ahí Gaby Chabeli, denle ir al botón, ¿vale? ¿Les parece? Sí, maestra. Listo. Está bien, gracias. Ya está ahí en el Classroom la agenda para que nada más de ahí la descarguen. Nos vemos, chicos, que tengan lindo día. Profesora. Sí, la espero, deciré. Profesora, Ajá, sí. disculpe, me falta una tarea que enviarle. ¿Se la puedo mandar todavía? Sí, todavía la puedes subir. De hecho, no les puse cerrar. Pueden enviarla, le va a aparecer ahí como entrega tarde, pero sí la puedes subir todavía, ¿vale? Sí, profesora. Ok, Ya gracias. que va. Hasta luego. Chao. ¿Del trabajo del domingo en qué consiste? Ya no. Ah, sí. Ay, eso nos faltó, ¿verdad? Tienen como tal todavía para entregarlo, pero en realidad es lo que ya habíamos, ya hemos dejado, ¿no? Lo de revisar los ODS. Justo por eso ahorita estábamos haciendo esto de ¿cómo se llama? De revisar las metas, de que ustedes comentaran eso, porque simplemente lo que van a hacer es subir lo que ya habían trabajado de los ODS y ahí agregarle
lo que ya revisaron de las metas, ¿no? De la página que les dejé de las metas de ODS por ciudad y por alcaldía, y cuáles son las formas en que puede contribuir, en particular los urbanistas, ¿no? Ahí solamente con respecto a ODS, todavía no hablando de agenda urbana, solamente es lo que ya revisamos, lo que ustedes expusieron de ODS y lo que les dije que revisaran en la plataforma de México, específicamente de nuestras metas para alcanzar en temas de objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Ok, sí, está bien. ¿Sí? No tiene que ser más allá de 2 cuartillas, 3 cuartillas, con eso es más que suficiente. Si lo hicieron en Está bien, PPT, por ejemplo, lo que ustedes presentaron de su ODS, lo pueden hacer en una presentación PowerPoint también. Ok, ¿Listo? está bien, Ok, gracias. va que va, sale pues. Maestra, pero Sí. entonces eso tiene que ser, bueno, las ODS que nos dejó, tiene que ser el de todos los integrantes del equipo. No, ese en particular es solamente, no, sí, porque de veras ustedes lo hicieron por individual, ¿no? Sí, por ejemplo, pueden juntar los 3, 4 ODS que les tocó a cada quien, pero ahí lo importante es que se observe que sí revisaron las metas, que tienen claro en materia de metas cuáles son las específicas para su alcaldía, ¿no? Y cuáles son las formas de contribuir específicas para su alcaldía. Ok. Muchas Ajá. gracias, maestra. Gracias. Ok, va que va. ¿Por ahí alguna otra duda, pregunta? Sí, profesora. Ajá. Es que nosotros habíamos escogido como alcaldía Gustavo Madero, pero queríamos saber si la podíamos cambiar por Tlalpan. Tlalpan. A ver, déjeme ver si todavía no habían elegido Tlalpan. Reviso rápido acá en mi lista. Yo revisé en el tablero y creo que nadie la tiene todavía. Sí, sí la pueden elegir. Sí, exactamente. Todavía nadie la había elegido. Pueden ¿Sí? elegirla. Ahí yo les recomiendo, chicos, que incluso puede ser la misma alcaldía que estén trabajando en otra asignatura, ¿no? Porque la idea justamente es tener algo completo con lo que están viendo en todas sus asignaturas, entonces les recomiendo que sea la misma que están trabajando en alguna otra asignatura. ¿Va que va? Ok, profesora. ¿Ok? Ok, Bueno, profesora. Bueno, Gracias. muchas va que gracias. va. Hasta Que luego, tengan bye. lindo día. Igualmente, profesora. ¿Cómo estamos, Desiree? Buenos días, profesora. Pues más o menos, mire, el jueves tuvimos sesión con usted, ¿verdad? Ajá. Sí, mire, lo que pasa es que yo tengo a mi hija y le envió un correo, pero no supe si sí lo recibió. Se me enfermó muy, muy, muy feo. Le dio gripa. El jueves Ok. estuvo así con temperatura y así como normal un resfriado. Pero el viernes estuvo muy enferma, doctora. Tenía sus manitas moradas, sus Ay, piecitos morados. Estuvo muy mal, muy mal. Y la tuve que internar el sábado en la mañana. Apenas me la dieron de alta anoche. Entonces, ok. por eso no me pude conectar a las clases, profesora. Incluso ahorita me vengo conectando porque apenas llegó la luz y no es otra cosa, sino que pues estuvo muy, muy, muy enferma mi hija y tiene apenas 11 meses, entonces está chiquitita. Y tengo todos los comprobantes, maestra, todo lo que me dieron en el hospital, en el pediatra. Si usted desea, yo puedo enviarlos como justificante, no hay ningún problema. No me había podido conectar y tampoco me gustó como decirle a alguno de mis compañeros, porque es muy, muy delicado y dije, no, yo le voy a comentar a la profesora para que sepa por qué no entré a las clases y no entregué las tareas, pues en tiempo. Ok, sí, claro, no, pues no se preocupe, pues esa parte, ¿no? Pues cuando se trata de los hijos, pues ni siquiera puede uno hacer otra cosa porque nada más la mente está pensando en eso, ¿no? Ok, Sí. no hay problema, mire, de todas formas, yo me he atrasado un poco en subirles las grabaciones de las clases, Ujú. entonces yo me voy a poner al corriente a más tardar el día de mañana para subirles, todas las clases, entonces a las clases que no haya asistido, nada más tómese a partir del viernes y el fin de semana tiempo para estarlas revisando, Ok, checar bien profesora. qué es lo que hicimos y puede usted todavía subir, pues le dejamos yo creo hasta el próximo martes
para que suba que nada más es una, por lo pronto, ¿no? Que es una de las tareas pendientes. Entonces, para que tenga tiempo de revisar las clases, de preparar su tarea y de subirla, ¿vale? Ok, Pues muchísimas espero gracias, que se profesora. mejore pronto su nena, que no sea Sí, nada grave. muchas gracias. Gracias, Ujú. muchas gracias, profesora. Sí. Ya gracias a Dios está más estable, Qué pero bueno. sí me metió un sustote todo este fin de semana. Sí, pues sí. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué edad? ¿Cuántos meses tiene su pequeña? Ay, no, mi hija tiene 11 meses, maestra. Ay, no, pues sí es una bebecita Bien todavía. No, sí. chiquita. Pues hay que tenerles vigilados todo el tiempo, ¿no? Porque sí está muy Sí, sí, pequeñita todavía. Sí. sí, sí. Qué bueno que Bueno, ya está profesor. más estable y esperemos que pues se recupere y que no sea nada grave. ¿Ok? Muchas gracias, profesora. Primero Dios así será. Muchas gracias por el Que tiempo, esté muy profesora. Y bien. muchas gracias. Que tenga un bonito día, profesora. Cuídese mucho. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego.